Bienvenidos y bienvenidas al acto de cierre de las primeras jornadas internacionales Desafíos en el campo de los derechos humanos, organizados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La finalización de este encuentro dedicado a la temática del lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos nos deja la satisfacción de haber podido generar un espacio de reflexión y diálogo sobre este fenómeno y a la vez la posibilidad de pensar políticas públicas que contribuyan a identificar, comprender, abordar y prevenir la repetición de este tipo de acciones en el futuro. Se trató de una primera experiencia exitosa que nos compromete a continuar en este camino para afrontar los desafíos actuales que se presentan en la tarea de proteger y garantizar los derechos humanos, una responsabilidad indelegable del Estado que esta gestión asumió plenamente. A lo largo de estas jornadas se presentaron más de 200 ponencias agrupadas en 30 mesas temáticas de acuerdo a los ejes propuestos, que contaron con la participación de figuras políticas y académicas de Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Francia, España, Bélgica y Argentina. Es importante destacar que tanto las ponencias como las actas de las reuniones de las mesas que reflejan las discusiones planteadas y las principales conclusiones alcanzadas en cada una de estas instancias serán publicadas próximamente por la Secretaría en lo que consideramos será un insumo fundamental para seguir construyendo conocimiento sobre el lawfare en nuestra región, su metodología y sus consecuencias. Sin lugar a dudas, un punto destacado de estas jornadas fue la realización de 2 paneles especiales, uno organizado por el Common Action Forum y el Lawfare Institute para analizar el fenómeno del lawfare a nivel global y otro sobre la instrumentalización de la justicia ecuatoriana y la persecución política a Rafael Correa y a sus funcionarios. Hoy nos acompañan Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y Juan Martín Mena, secretario de Justicia de la Nación. Como cierre de este encuentro, tenemos el gran honor de contar con la presencia de quien fuera presidente de la República de Ecuador desde 2007 hasta el 2017, convirtiéndose en el mandatario que más tiempo ha permanecido en el poder de forma continua en ese país. Economista, catedrático y referente político de nuestra región, Rafael Correa Delgado. Previamente, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala Corti, le dará la bienvenida. Hola, bueno, bienvenido Rafael, de vuelta. Bienvenido a todos, a todas. La verdad que para nosotros poder estar concluyendo en estas jornadas de 2 días, donde discutimos el rol que tuvo tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación, el Poder Real y el gobierno de Mauricio Macri, en lo que llamamos el lawfare, que también se discutió si lo tenemos que llamar de esta manera o no, creo que es de suma importancia. La Secretaría tiene una mirada donde ve que esta actuación que llevó adelante este Poder Real en toda la región tiene una clara violación a los derechos humanos, a los derechos de las garantías, a los procesos democráticos, y creo que para nosotros poder concluir estas jornadas y a la vez después poder publicar las conclusiones, las discusiones que fueron muy interesantes en las distintas mesas, más de 200 exposiciones, creo que va a aportar, como decíamos ayer, a trabajar en ese sentido común que tanto nos cuesta y que entendemos que bueno, hay que contrarrestar ese poder real que tienen hoy los medios hegemónicos de comunicación, que siguen mellando la figura de Alberto, la figura de Cristina, el gobierno que hoy intenta poner de pie de vuelta a Argentina después de 4 años de neoliberalismo. Entendemos esta herramienta de lawfare como los mecanismos que usa el poder real para, no solo en Argentina, sino en toda la patria grande, en toda la región, para poder interrumpir un proceso histórico que llevó adelante Lula,
que llevó adelante Rafael, que llevó adelante Néstor Kirchner, que llevó adelante Evo Morales, Julio César Chávez Frías, tantos compañeros que tuvieron el compromiso y la convicción de poner en discusión la redistribución de la riqueza en nuestro continente. Y creo que a partir de, como dijo Lula, que bien lo decía ayer Rafael, creo que a partir de esa disputa al poder real, al poder concentrado, también no hay que olvidarse de ese famoso no al ALCA, que molestó y mucho, y que focalizó la mirada del imperio hacia la región y que no nos perdonaron. No nos perdonan como no nos perdonaron hace 45 años atrás, y que estamos en este lugar emblemático donde sabemos que miles de compatriotas tenían una convicción muy grande de seguir peleando para una patria justa, soberana e igualitaria. Y no les importaba la vida, pero no tuvieron una mirada de mezquindad al saber que ese compromiso podía poner en riesgo esa vida, y sin embargo sabían que ese sacrificio iba a generar cambios reales en nuestras democracias. Tardó mucho tiempo, pero una vez llegó Néstor, pudimos abrazar de vuelta las luchas que abrazaron nuestros viejos, que abrazaron los 30.000, y que hoy anhelamos que vuelva a nuestro continente. Entendemos con la figura de Alberto en Argentina, junto a Cristina, entendemos el proceso que está llevando adelante Bolivia, entendemos también el proceso que hace muy poquito dio un resultado y que va a llevar adelante Honduras de vuelta, que tal vez fue donde empezó este mecanismo nefasto a funcionar y que tal vez no lo percibimos, ¿no? Como dirigentes políticos, que eso que estaba pasando en Honduras se iba a ramificar en todo el continente. Así que, bueno, nada más que eso, solo decir que estoy muy contento que estas jornadas hayan molestado a los grupos hegemónicos de comunicación. Lo vimos en estos días, cómo atacaron a los distintos compañeros que participaron de esta jornada. Así que también, claramente, digo, la ley del espejo, ¿no? Ellos creen que somos como ellos, pero la verdad que acá atrás tenemos las guías nosotros, ¿no? Estas caritas que están acá son hombres y mujeres, tienen nombre y apellido, hay una vida. Así que a nosotros no nos van a corromper, a nosotros no nos van a distraer. Nuestro objetivo cada día es poder darle más herramienta al pueblo para la defensa entre esos proyectos políticos neoliberales que vienen a arrebatarle los derechos a cada uno de los ciudadanos de nuestra patria grande. Así que agradezco, Rafael, que estés acá. Para nosotros, te conocí en otros momentos, como todos, pero tuve la suerte de conocerte en Ecuador y duele. No solo por la persecución de los compañeros que todavía no pudieron recuperar la libertad y los que tuvieron que ser exiliados como vos, sino duele como duele el hambre, la injusticia y la miseria a ese sector que vos defendiste con uñas y dientes, y que este proyecto político que hoy gobierna en Ecuador sabemos que fue arrebatar lo que había dado ese proyecto, esa revolución ciudadana, como bien la decías. Así que gracias a todos por estar presentes y bueno, con ustedes Rafael Correa. Bueno, muchas gracias. No saben lo emocionante que es para mí estar en este lugar sagrado. Esta es tierra sagrada, la ESMA, signo de la mayor brutalidad humana, el nivel de barbarie que puede llegar un ser humano a los seres humanos. Estoy muy emocionado. Y soy yo el agradecido, por favor, Horacio, de que me hayan invitado. Alguna precisión, bueno, no sé si técnicamente se llamará eso exilio, pero yo dejé el país en el 2017. Todos saben que si me lanzaba la reelección las iba a ganar,
pero creí que era conveniente que el país marche un poco sin mí, tal vez fue vanidad, ingenuidad. Ustedes saben la traición que vino después, ganamos las elecciones, ¿no? Perdimos el país por la traición, pero yo salí sin una infracción de tránsito. Y con 70% de apoyo popular, por primera vez en historia, miles de personas despidiéndome cuando iba hacia el aeropuerto. Cuando ya se hace evidente el rompimiento con, hasta nombrarlo, provoca, no sé, sensaciones extrañas en el estómago. Este sujeto, Moreno, declaró en un gabinete en octubre, nosotros hacemos gabinetes binacionales con Colombia, con Perú, incluso con Venezuela en alguna época, un gabinete binacional en Perú, frente al presidente Pablo Kuczynski, que se quedó sorprendido, dicho sea de paso, que pronto quería verme preso. Y empezó una lluvia de casos, en este momento son 47, ¿no?, los penales. Los civiles administrativos serán unos 25, multas de 70 millones de dólares, por mal uso de avión presidencial, por los certificados de tesorería, cualquier cosa. Si alguien se pasaba una luz roja y chocaba, también era culpa de Correa, ¿no? Pero bueno, este lugar sagrado nos inspira para seguir luchando. Lo que nos pasa a nosotros no es nada al lado de lo que enfrentaron estos compañeros. Pero Horacio decía que duele, por supuesto que duele. Y no duele solo el ataque a uno. De hecho, yo me creo afortunado. Hay compañeros míos, el vicepresidente iba 4 años preso, un hombre honesto, porque era la piedra en el zapato para la entrega total del país a los mismos grupos de siempre. Duele por la destrucción de la patria. Para construir se requieren gigantes y siglos, para destruir instantes y enanos. Y duele porque algunas veces uno dice, bueno, aramos en el mar, como dijo Bolívar, porque si ustedes ven en perspectiva de largo aliento, lo que nos ha pasado a nosotros es la historia de América Latina. Que todo presidente, todo grupo político que ha tratado realmente de cambiar las cosas, y no de loco, porque no cambiaríamos si no fuera bien, pero 200 años en su desarrollo, el continente más desigual del planeta, creo que hay algo que cambiar. Y cuando se ha querido cambiar, todos esos grupos, esos presidentes han sido asesinados o perseguidos. Así que me siento hasta afortunado porque solamente hemos corrido lo segundo. Y es la historia de nuestra América, desde el inicio de nuestras naciones. Comparen lo que le pasó al gran Simón Bolívar con lo que le pasó a George Washington. Ambos fueron comandantes de los ejércitos libertadores, ambos fueron presidentes de sus respectivas naciones, pero mientras George Washington, después de haber sido reelecto por unanimidad del colegio electoral, presidente de esa gran nación, Estados Unidos, luego de haber dejado el puesto a su vicepresidente, luego de que le empezaron a construir una ciudad en su nombre, luego de tener sus 13 colonias unidas y creciendo, una tarde fría, un día frío de diciembre, recorriendo su hacienda de más de 6.000 acres y 6.000 hectáreas y 300 esclavos, le dio una neumonía mal curada y falleció a los 67 años, rodeado del cariño y admiración de sus compatriotas, y hubo incluso 10 días de luto en Francia. Mientras que Simón Bolívar, que cuando nació probablemente era el bebé más rico de Venezuela, o al menos de Caracas, dejó todo por la liberación, liberó 6 naciones, luchó por la unión, y en lugar de unirnos como al norte del río Bravo, esas unidades político-administrativas de la colonia se atomizaron, ni siquiera se mantuvieron. 4 capitanías, 4 virreinatos, en lugar de ser 8, podíamos ser 1, pero bueno, seamos 8, ahí somos 18 en Hispanoamérica. Nos atomizamos porque cada caudillo quería su propio país. Y ese Simón Bolívar que luchó tanto por la liberación, luchó tanto por la unidad, murió a los 47 años, George Washington a los 67, de tristeza, camino al destierro. En realidad de tuberculosis, pero la tuberculosis ataca a los cuerpos debilitados, ¿no? 2 años antes lo habían querido asesinar, su propio ex vicepresidente, Santander, en la noche septembrina. 6 meses antes habían asesinado a su general más querido, Antonio José de Sucre, y murió solo, rumbo al destierro, como les decía,
viendo esa unidad que había querido construir, no solo que no se había podido mantener, se había atomizado. Entonces, cuando ustedes ven en el largo plazo, ¿no?, hay una gran desazón muchas veces, pero hay que superar eso. Yo tuve la suerte, he tenido mucha suerte en la vida, de conocer grandes personalidades, por supuesto como presidente, pero alguna vez como dirigente estudiantil conocí al gran Helder Cámara, el obispo rojo de Recife, ¿verdad? Pablo VI lo llamaba con mucho cariño mi obispo rojo, que decía que cuando daba de comer a los pobres, los llamaban santos. Cuando preguntaba por qué hay pobres, los llamaban comunistas. Y él me dijo una frase que nunca olvidaré: vomite el pesimismo. Hay que vomitar el pesimismo. Pero obviamente como humanos nos da desazón ver que sigue esa inercia, ¿no? Que cuando algo se quiere cambiar, vienen las fuerzas de siempre, y muchas veces con la complicidad de cierta masa indiferente de gente que es cómplice de sus propios verdugos. Y volvemos al pasado. Y esa gente que quiso cambiar pasa tortura, asesinatos, muerte, destierro, persecución. Por si acaso, queridos jóvenes, si me están siguiendo, lo haríamos nuevamente 1000 veces, lo volveríamos a hacer. Pero debemos estar conscientes realmente de lo que enfrentamos. Queridas compañeras, queridos compañeros, Eli, muchas gracias por estar aquí, Juan Martín, Horacio, Martín Silva, el ministro de Justicia, un abrazo a la distancia, tenía que volver a su tierra. Aquí nos acompaña el viceprefecto de Pichincha, por esa casualidad de la vida, está de visita en Argentina. Pichincha es Quito, está en la provincia de Pichincha, una provincia muy importante del Ecuador, ¿no? Aquí tenemos a nuestro viceprefecto Alexandro Tonelo. No le miren las medias nada más, pero el resto ya aplauden. ¿Okay? Queridas compañeras, compañeros, Argentina del alma, patria grande, desde este espacio para la memoria y para la promoción de los derechos humanos, consagrado a la lucha por la vida, en lo que fue la tristemente célebre Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, el más importante centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la oprobiosa dictadura argentina, aquí, y era hasta el hablar, quizás por el dolor, la indignación y el llanto guardado entre sus paredes por tantos años. Por aquí pasaron cerca de 5000 seres humanos para ser torturados y luego asesinados, compartiendo sus infrahumanos espacios de detención y tortura con las cómodas habitaciones y comedores de oficiales navales argentinos. Con los vuelos de la muerte, los prisioneros, luego de ser sedados, eran arrojados al mar. Algunos eran incinerados, lo que en muestra de ilimitada crueldad y perversión humana, en la jerga naval era conocido como asaditos. Otros prisioneros eran simplemente acribillados a balazos para que la prensa, en complicidad con la dictadura, informara de subversivos abatidos en enfrentamientos. El Centro de Detención y Tortura ESMA es una de las más brutales muestras de lo que significó el Plan Cóndor, que aplastó a la gente y a las democracias de América del Sur. Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina fueron los países y pueblos que sufrieron en mayor medida que el complot internacional contra el comunismo o contra lo que el poder llamaba el cáncer de la sedición. Tras constatar su error histórico y político al convertir a sus víctimas en mártires, mientras que ellos se convirtieron en bestias, la estrategia cambió, pero dejó en el camino miles de muertos y desaparecidos. El caso precisamente de la dictadura argentina, de esta escuela mecánica de la Armada, convertida en antro y centro de injusticia y muerte. Cuando preparé el discurso lo he leído como 3 veces. Esta parte me hizo llorar las 3 veces. Ojalá no llore, para no pasar vergüenza en público. A Juan Gelman, poeta argentino galardonado con el Premio Cervantes, la dictadura le desapareció a sus hijos, Nora Eva, 19 años, y Marcelo Ariel, de 20 años, junto a su nuera María Claudia, de 19 años, con 7 meses de embarazo. Gelman pudo confirmar que su nuera dio a luz y en 1995 escribió esta carta a su desconocido nieto, cito:
Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Mi hijo menor tiene 19 años. ¿Cómo la miseria humana pudo y puede llegar a tanto? 30.000 desaparecidos en ese periodo de lobreguez e infamia no pueden repararse, pero al menos el amor y la memoria han sido capaces de llevar a los tribunales a los asesinos. Surgieron las voces de denuncia y en el caso de Argentina debemos renovar nuestra profesión de fe en organizaciones como Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, cuyo amor solo podría equipararse a su coraje. No podemos olvidar a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en su incesante combate por la justicia y por la verdad. Néstor nos decía, sin odio, pero con memoria. Otro gran argentino, Francisco, nos expresa claramente en su última encíclica, Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, que el perdón no excluye a la justicia, por el contrario, la reclama. Y es aquí precisamente en este museo, sitio de memoria, donde la lucha por la verdad nos encuentra reunidos en este espacio de derechos humanos. Hoy aquellos que soñamos y luchamos por un mundo mejor, no enfrentamos ya la brutalidad del Plan Cóndor, pero sí nuevas y sutiles formas de represión. Me refiero al denominado lawfare, el tema central de este evento organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ya no torturan ni matan, no porque no quieren, sino porque no pueden. Los adelantos tecnológicos evidenciarían estos crímenes prácticamente en tiempo real. Por ello ahora a la represión la revisten de tintes legalistas y hasta de moralidad. Se trata de lawfare, literalmente guerra jurídica, pero en realidad el abuso del derecho y el uso de la difamación y las mentiras en nombre de la lucha anticorrupción para destruir moral, política, económica y judicialmente a los adversarios políticos. Como dijo Fausto Jarrín, abogado ecuatoriano, en este evento, no es guerra, no hay conflicto entre dos fuerzas, es realmente exterminio, es abuso. Y como dijo Carlos Zanini en la mesa de apertura, tampoco es jurídica. De hecho, lo que menos tiene es de jurídica, porque tan solo es una criminalización de la política que en realidad destroza leyes, procedimientos y derechos humanos. Esta vez los representantes del pasado y de los eternos poderes que nos han mantenido 200 años en su desarrollo y nos han convertido en el continente más desigual del planeta, proceden a matar la reputación, a urdir tramas macabras, actos inmundos de injusticia, de persecución, acoso, allanamientos, deshonras públicas, contando para ello con la complicidad de la prensa hegemónica y de jueces debidamente cooptados por el odio, el dinero o el simple temor. Lamentablemente, malos jueces cumplen hoy el rol que cumplían los malos militares en los años 70. Mientras que antes reprimieron en nombre de la seguridad nacional y de la lucha anticomunista, hoy lo hacen en nombre de la lucha contra la corrupción,
cuando los corruptos siempre han sido ellos. Si no fuera tan trágico, sería hasta gracioso, porque mientras más buscan nuestro supuesto dinero mal habido, más encuentran, pero el de ellos. Como en el caso de Pandora Papers, los verdaderos corruptos nos han robado hasta el discurso anticorrupción. En esta estrategia de lawfare se empieza primero con alguna acusación de mucho impacto y poco sustento. Luego viene un bombardeo mediático que aniquile el apoyo que pueda tener la víctima escogida. Y finalmente, el ser culpable o inocente será un detalle irrelevante para jueces que ya no buscan condenar por razones, sino razones para condenar, porque la sentencia condenatoria ya fue establecida por los medios y la supuesta opinión pública. Así tenemos a Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff en el Brasil, condenados por la barbarie, por el hecho de luchar por una sociedad más justa. Como decía el propio Lula, nunca pensé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre generaría tanto odio de una élite que se harta de tirar comida a la basura todos los días. Cristina Fernández de Kirchner, víctima de todo tipo de maniobra y persecución, que ha logrado, gracias a la fuerza de torrente de su palabra, a la defensa jurídica y al tributo a la verdad, romper con las tramas perversas que buscaron estigmatizarla y con ello viciar el proceso nacionalista y soberano de nuestra querida Argentina. La juventud argentina, con sus gestas y cánticos, su avasalladora potencia, logró revertir lo que parecía un destino manifiesto. Pero las fuerzas retardatarias y ultramontanas están allí, al acecho, en su obsesión por acabar con el gobierno progresista presidido por el compañero Alberto Fernández. Hoy más que ayer debemos estar alertas para proteger las conquistas para los pobres y desheredados y así cumplir con las sentencias de Evita y su compromiso con los cabecitas negras y los descamisados. En la República Argentina, el apellido Kirchner ha sido colocado en el índice de la nueva cruzada inquisitorial, como fue en el pasado el de Perón. Recordemos que llegó a tal punto la persecución contra Perón que hasta el apellido debía ser borrado del mapa. Se emitieron decretos para prohibir el apellido, mencionar el apellido Perón. Algo similar ocurrió en la última campaña electoral en Ecuador, cuando se prohibió que se utilice en nuestra propaganda mi imagen e incluso mi voz. Parece imposible de creer en el siglo XXI que estas cosas ocurran, pero es cierto. En Bolivia, la campaña de improperios, falsas denuncias y mentiras, como el de un supuesto fraude electoral, contó con el aval del Ministerio de las Colonias, la Organización de Estados Americanos, regida por el apóstata uruguayo Luis Almagro, de ingrata y repudiable acción desestabilizadora, que desencadenó un violento golpe de Estado contra los compañeros Evo Morales y Álvaro García Linera, y por supuesto, contra el pueblo boliviano, masacrado, humillado y preterido una vez más. Solo la fuerza de ese inmenso pueblo revirtió aquel periodo tenebroso que puso en peligro la vida de Evo y Álvaro, salvados gracias a la acción valiente y generosa del gobierno de México. En mi país, tras 10 años de ejercicio democrático con la Revolución Ciudadana, de enormes logros, inneglables logros en justicia social, prosperidad económica, infraestructura, dignidad, soberanía, el perjurio y la traición, alentados desde las fuerzas más retardatarias, desataron una brutal persecución contra los líderes y militantes de la Revolución Ciudadana. El compañero vicepresidente Jorge Glass Espinel cumplió el pasado 2 de octubre 4 años en la cárcel, en una prisión para delincuentes comunes, por el delito de denunciar los pactos oligárquicos del gobierno traidor de Moreno Garcés, personaje nefasto, hoy protegido por su cómplice Luis Almagro en OEA. Muchos dirigentes, militantes, ministros, funcionarios, incluso empresarios honestos del sector privado, están presos
perseguidos o exiliados. En mi caso particular, he debido enfrentar 47 procesos penales, cada uno más aberrante que otro, y fui condenado por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a los sobornos, y como no tenían prueba alguna, textualmente pusieron en la sentencia que todo lo hice a través de influjo psíquico. La casación, si no me creen, en la mesa yo proyecté la sentencia y después presenté un video donde la fiscal decía eso, ¿no? Y han sido condenados porque irradiaron su influencia a los demás ministros, ¿no? La casación, esa es la última etapa de un proceso penal, la casación de esa sentencia, normalmente toma más de un año, se realizó en 17 días laborables. La resolución de los recursos de aclaración y ampliación en apenas un par de días, y todo estuvo consumado un día antes del 18 de septiembre del 2020, recuerden que estábamos en plena pandemia, 2.000 casos penales estaban suspendidos por la pandemia, excepto el nuestro, y todo estuvo consumado un día antes del 18 de septiembre de 2020, fecha en que debía inscribirme como candidato en mi país. El lawfare no solo es un abierto atentado a los derechos humanos, especialmente el derecho a la honra, al debido proceso y a la libertad de las personas, sino que también atenta contra nuestras democracias y cambia, al menos temporalmente, la misma historia. Cuando un juez corrupto y politizado como Moro metió preso a Lula, no solo le robaron la libertad a Lula, le robaron la democracia a Brasil. Con Lula libre, jamás Bolsonaro hubiese sido presidente. Y el presidente de los Estados Federados de Brasil se llamaría Ignacio Lula da Silva. Si con una sentencia macondiana no me hubieran proscrito en las últimas elecciones, el banquero Guillermo Lasso, envuelto en el escándalo de Pandora Papers, jamás hubiese sido presidente de mi patria. El lawfare agrede la moral y la ética, infama la justicia, violenta la libertad, resquebraja la democracia, destruye la paz social. El lawfare no sería posible sin la descarada participación de la prensa hegemónica, convertida en un verdadero fraude moral. En su arrogancia y vanidad se autodefinen como críticos del poder, cuando en realidad lo son tan solo de los gobiernos progresistas, no de los verdaderos poderes. Lejos de criticar a los ilegítimos poderes que nos han mantenido 200 años en el subdesarrollo, son sus instrumentos, son parte de ellos, son ellos mismos. Esa prensa que siempre debió ser guardiana de la verdad, ha sido la primera en robárnosla. Los casos que hemos enfrentado serían imposibles en un Estado de Derecho, pero también hubiesen sido imposibles si hubiésemos tenido una prensa algo decente. Sin verdad no tendremos justicia, democracia y ni el mismo desarrollo. La verdad no es una dádiva, es un derecho inalienable. Debemos parar tanto abuso, tanto imperio de la mentira y de la difamación. Una forma concreta y posible es elevar el derecho a la verdad al rango de derecho humano. Debemos defender nuestro derecho a la verdad. Ayer invocaban en las dictaduras la seguridad nacional ante el peligro del comunismo. Argumento claramente político que, pese al dolor, confirmaba nuestras convicciones. Hoy invocan una supuesta lucha anticorrupción, un argumento moral, y eso hizo dudar a muchos. La única batalla que no podemos perder es la batalla moral. Pero un gobierno honesto no es el que nunca sufrió casos de corrupción, como algunas veces piensa cierta izquierda purista, sino aquel que nunca las toleró. No comprender esto confunde y resta unidad y vigor a los movimientos progresistas, desmoralizándose ante el primer inconveniente y muchas veces otorgándoles a los opositores una razón que nunca tuvieron. Siempre hay que ser autocríticos, pero se trata también de tener fe en nosotros mismos. Los dirigentes y gobiernos progresistas
Estamos bajo constante ataque. Las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error. Buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos. Como decía San Ignacio de Loyola, debemos entender que en una fortaleza asediada, cualquier disidencia es traición. Jóvenes de la Argentina y de nuestra América, nunca perdamos la sensibilidad ni la ira. Otro extraordinario argentino, Ernesto Che Guevara, decía en una legendaria carta: si usted como yo es capaz de temblar de indignación cuando se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Temblemos de indignación. Hay mujeres y hombres inocentes que sufren cárcel, persecución. En estas jornadas han participado algunos de ellos, como Carlos Zanini. Otros ya no lo podrán hacer. Perdieron la vida mientras luchaban por su honra, como aquel querido amigo y legendario canciller argentino, Héctor Timerman. Que tiemble el mundo. Por eso, bienvenidas estas jornadas que durante 2 días han hablado sobre el lawfare. Gracias a Mario Silva, ministro de Justicia, y a todo su equipo. Gracias al nieto número 75. Gracias a todas las compañeras y compañeros que hicieron posible este evento. Gracias al gobierno de Alberto Fernández. Gracias a nuestra adorada Argentina. Con el lawfare han demorado la historia, pero como nos muestran nuestros mártires de la ESMA, no la podrán detener. No les tenemos miedo. Mientras ellos proponen construir muros de ladrillos, nosotros seguiremos construyendo murallas de dignidad. Y cuando nuevamente recuperemos el rumbo, nos vengaremos, claro que sí, con aquella terrible venganza con la que el comandante sandinista Tomás Borges amenazó a su torturador. Aquella venganza que será el derecho de los hijos de todos a la escuela y a las flores. Hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, Rafael, tenemos un regalito acá para vos. Esto tal vez es una foto, pero es una foto que cuando viniste la vez pasada te lo expliqué. Y para nosotros representa un antes y un después, un parir de vuelta de esa esperanza que tenemos como militantes, de esa esperanza de que íbamos a ver a los asesinos de todos estos compañeros y compañeras tras las rejas, y esa esperanza de soñar una patria justa, soberana, igualitaria, que fueron los que soñaron estos compañeros. Acá está tu regalo, si querés ayudarme a desprenderlo. Obvio te lo voy a mandar porque si no para llevarlo en el avión es complicado. Es una foto sacada el 24 de marzo del año, cuando el presidente Néstor Kirchner ordena al general Roberto Bendini bajar los cuadros de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone del Colegio Militar. La foto fue tomada por María Eugenia Ceruti. Te la voy a mandar, ¿eh? ¿Cómo me la vas a mandar? Por correo. Por correo. Y de esta forma, entonces, presente, presente, y siempre, y siempre, y siempre.
Y de esta forma damos por finalizado este encuentro. Gracias a todos y todas los que nos acompañaron en las primeras jornadas internacionales Desafíos en el campo de los derechos humanos. Los esperamos el año que viene. Muchas gracias a todos y a todas.